Buenas profesoras y compañeros, el día de hoy le vamos a mostrar la presentación de nuestro trabajo sobre Juan Rulfo en el boom latinoamericano. Este trabajo se realizó con mi compañera Yanela Ceballos y mi persona Valeria Sáez. En este trabajo se retroalimenta la vida de Juan Rulfo, cómo fue su trayectoria por la literatura, cuáles fueron sus otros trabajos, su vida personal, su familia, amigos, hijos, esposa, sus premios, sus últimos años de vida, etc. También quisimos agregar un poco de contexto sobre el mundo latinoamericano para que así el lector pueda entender quién fue Juan Rulfo para este momento tan importante de la literatura latinoamericana, siendo el autor esencialmente un orfebre que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas de la época. Gracias. Ahora les voy a hablar sobre la vida personal de Juan Rulfo. Juan Rulfo, que su nombre completo es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, estado de Jalisco, México. Fue hijo de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo. Rulfo contaba con 6 años cuando, debido a la guerra cristera que sufrió México en la época, su padre fue asesinado por Guadalupe Nava Palacios en junio de 1923. 4 años más tarde, en noviembre de 1927, su madre falleció. En 1922, Rulfo inició sus estudios en primaria en el Colegio de la Josefina. Sin embargo, en 1926 la guerra cristera causó el cese del colegio y que Rulfo fuese en 1927 al Colegio Luisillo, en Guadalajara, por decisión de su tío, quien era su tutor por aquel entonces. Luego, en 1934 comenzó a escribir sus primeros trabajos literarios y a colaborar con la revista América. Asimismo, entre 1934 y 1938, Rulfo asistió a conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de México, en donde escuchó conferencias de los filósofos Antonio Caso, Eduardo García Maínez, el antropólogo y arqueólogo Alfonso Caso, el político Vicente Lombardo Toledano y del historiador del arte Justino Fernández. En 1947 se casó con Clara Angelina Aparicio Reyes, a quien había conocido antes en 1944, y con quien tuvo 4 hijos, Claudia Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. Ahora lo dejo con mi compañera Yanela Ceballos. Yo les voy a hablar sobre el estilo literario de Juan Rulfo. El estilo literario de Juan Rulfo se caracterizó por el uso constante de los mexicanismos, es decir, términos o vocablos propios de la cultura de su país. El lenguaje utilizado por el autor se salió muchas veces de lo culto, empleó palabras antiguas, así como también las propias de náhuatl y el maya. En la literatura de Rulfo también destacó el uso de los sustantivos y diminutivos. Además, el escritor le imprimió profundidad a sus obras a través de su capacidad expresiva, donde el tema fundamental era desarrollar la realidad que vivía la zona rural de su país. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX que pertenecieron al movimiento literario denominado realismo mágico, y en sus obras se representa su combinación denominado de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios americanos y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Ahora les voy a hablar sobre la trayectoria literaria. Desde el año 1930, Juan Rulfo estuvo involucrado con la revista México, la cual le permitió presentar ciertos artículos relacionados con temáticas variadas, pero sobre todo cuentos. Podemos considerar, además, que la biografía de Juan Rulfo refleja una actividad constante en cuestiones literarias. Vemos entonces cómo en 1945
publica una serie de cuentos en la revista PAM, que se edita incluso en la actualidad en la ciudad de Guadalajara. En esa revista publicó 2 pequeños cuentos titulados La vida no es muy seria en sus cosas, nos han dado a la tierra y así como Macario. Después de su viaje a la capital del país, Juan Rulfo decide publicar el cuento completo de Macario, el cual apareció en su totalidad en la revista América. Para 1948 de Macario, el cual apareció, la actividad de Juan Rulfo estaba en crecimiento y publicó el cuento La Cuesta de las Comadres en 1950, Talpe y el Llano en Llamas, y en 1955, Diles que no me maten, todos publicados en la revista América. Para el año 1953, el Fondo de la Cultura Económica de México adiciona la novela El Llano en Llamas en la colección de las letras literarias más importantes de México. Ahora los dejo con mi compañera Valeria Isaacs. Ahora yo les voy a hablar sobre las becas y los premios que obtuvo Juan Rulfo. En 1952 tuvo una beca del Centro Mexicano de Escritores. En 1955 obtuvo el premio Xavier Villarrutia por Pedro Páramo. En 1970, Premio Nacional de la Literatura. En 1983, Premio Príncipe de Asturias. En 1985 obtuvo una beca doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora los dejo con mi compañera Yanela Ceballos. Yo les voy a hablar sobre las obras. Las novelas fueron Pedro Páramo y El Gallo de Oro. Pedro Páramo es una novela escrita por el mexicano Juan Rulfo en el año 1955, que se ha convertido en un clásico de la literatura. Se enmarca en un tópico literario universal: el hijo que busca a su padre para reclamar su lugar. El Gallo de Oro, una novela en 1980. Es una novela corta del escritor mexicano, escrita entre 1956 y 1958, pero publicada por primera vez en 1980. Cuenta la historia de apasionado amor entre Dionisio, un gallero, y de la caponera, cantante de palenques, ferias, mientras vagan de feria en feria por el centro del país. El Gallo de Oro fue considerado por Juan Rulfo como una novela o un cuento en declaraciones de la década de 1950, cuando lo escribió. Sus cuentos fueron El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es el primer y último libro de cuentos del escritor mexicano Juan Rulfo, publicado el 1 de septiembre de 1953, bajo la editorial Fondo de la Cultura Económica. Fue la primera publicación del escritor, si bien ciertos relatos habían sido publicados anteriormente en la revista América, en 1950. La mayoría de los cuentos están narrados en primera y tercera persona. Rulfo recrea un ambiente a lo largo de los cuentos con seres que viven en un estado de magia. El presente para ellos es trágico y la nostalgia del pasado, y el recuerdo es una constante. El autor logró retratar la problemática del campo y la provincia jaliscienses a través de un realismo mágico. Detalles para destacar de Juan Rulfo. Con solo 2 obras, el libro de cuentos El Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo, Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en su país y el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y sus obras, literaria y fotográfica, sigue siendo motivo de innumerables estudios, homenajes y reapropiaciones. Ahora los dejo con mi compañera Valeria Isaacs. Yo ahora les voy a hablar sobre los últimos años de vida de Juan Rulfo. Después de haber concluido sus 2 obras, Rulfo abandonó la escritura de libros
en marzo de 1974, durante un diálogo estudiantil en Venezuela. Rulfo después de esto se dedicó a hacer más reconocida su historia y a darse a conocer más. En 1974, Rulfo viajó a Europa para participar en el Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia. Fue invitado a integrarse a la comitiva presidencial viajando por Alemania, Checoslovaquia, Austria y Francia. El 9 de julio de 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de Lenguas y tomó posesión de la silla el 25 de septiembre de 1980. Rulfo falleció la tarde del 7 de enero de 1986 a causa de un cáncer de pulmón. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad cultural de México. Ahora lo dejo con mi compañera Yanela Ceballos. Por último, les vamos a hablar sobre la conclusión. Podemos concluir que Juan Rulfo fue un excelente escritor que exploró distintos factores como la política, la naturaleza y el léxico. Ha sido capaz de pasar en papel todo lo que él ha observado y analizado de sus experiencias en la vida latinoamericana. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. La obra de Rulfo es la novela de innovación de la literatura mexicana, que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación del medio siglo en México o los escritores pertenecientes al latinoamericano. Muchas gracias. Este ha sido nuestro trabajo, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido más sobre quién fue Juan Rulfo en la literatura latinoamericana. Muchas gracias.